hermanos míos, como decía, esta es la 10ª clase de 11 que tendremos en este trimestre. Y como comenzamos la semana pasada, en la clase anterior, estaremos viendo más tácticas apologéticas, más herramientas que podemos usar en una conversación con alguien que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Las primeras clases, recuerden, tenían un objetivo un tanto más en torno al contenido, en torno a cómo o qué nosotros deberíamos decir, cuáles son las cosas que nuestra fe debería poder comunicar al no creyente. Las últimas clases, como decía la semana pasada, tienen el objetivo no tanto del qué voy a comunicar, sino del cómo lo voy a comunicar. Cómo yo voy a lidiar en esas conversaciones donde probablemente me sienta intimidado, probablemente me sienta sin herramientas. Bueno, algunas de estas cosas podrían ayudar. La semana pasada estuvimos viendo cómo hacer buenas preguntas y decíamos que, en primer lugar, nosotros no deberíamos aproximarnos a una conversación haciendo afirmaciones. Por el contrario, haga preguntas. No tienes que saberte las respuestas de las preguntas. Es más, deberíamos pasar más tiempo cuestionando las respuestas de nuestros interlocutores que respondiendo las preguntas de nuestros interlocutores. De modo que afinemos esa habilidad que es invaluable a la hora de defender nuestra fe, cómo cuestionar las respuestas de otros y no limitarnos a solamente dar respuestas a otros. Decíamos la semana pasada que puedes hacer preguntas en 3 direcciones. Preguntas para recabar información, preguntas como ¿qué quiere usted decir exactamente? Eso aclara un poco la idea que la persona ha comunicado y te permite a ti juzgar correctamente su posición. Si no entiendes o no estás del todo convencido acerca de lo que quiso decir, pregúntale, aclara la idea o pídele a él que la aclare. Preguntas que invierten la carga de la prueba. ¿Cómo ha llegado usted a esta conclusión? Es una pregunta importantísima. Decíamos la semana pasada que la gente suele hacer afirmaciones que probablemente no ha ni reflexionado ni corroborado. Simplemente repiten cosas que han escuchado, estribillos, eslóganes que han escuchado. Nuestra labor es pedirle a quien hace la afirmación que demuestre la afirmación. Nuestro primer impulso es, inmediatamente alguien hace una afirmación, tratar de refutar dicha afirmación. Decíamos la semana pasada, resiste ese impulso inicial y en vez de tratar de refutar, pídele a él que demuestre lo que ha afirmado. Y en tercer lugar, podemos hacer preguntas para exponer debilidades. ¿Puede usted aclararme esto? Y ahí comienza a saber cómo la persona puede lidiar con contradicciones internas. Hay ideas que se contradicen a sí mismas. Ideas como la verdad objetiva o absoluta no existe. Eso se contradice a sí mismo. Esa idea es autorrefutada. En fin, algunas de estas preguntas te van a guiar en una conversación con un no creyente, aun cuando tú estés en desventaja en cuanto al conocimiento. A veces nos tocará conversar con personas que en un área específica, puede ser científica o filosófica, tienen mucho más conocimiento que nosotros. Eso es bueno reconocerlo. Ahora bien, hacer preguntas no requiere que sepas la respuesta. Simplemente estás pidiendo a la otra parte que explique su postura. En la clase de hoy vamos a ver 3 herramientas o tácticas adicionales a las 3 iniciales. La cuarta es, muestra las consecuencias lógicas de sus creencias. Cuando estamos abordando una conversación, tenemos que tener un oído, una mente capaz de discernir la consecuencia lógica de una idea que se está declarando. Es decir, llevar la idea por el camino que lógicamente conduce. En cierta manera, las ideas, y decíamos en una clase anterior, son como grandes mapas o como un mapa de la realidad. Y en un sentido, ese mapa nos lleva por una dirección. Ese mapa nos dirige hacia un lugar.
cualquiera que sea la filosofía, cualquiera que sea la idea que se presenta, ese mapa es como una pista de la realidad. Ahora bien, hay un solo mapa que lleva a la realidad o que conduce a una vida plena, y es el cristianismo. Todos los demás mapas o tienen que pedir prestado al cristianismo o conducen a un callejón sin salida, conducen a un abismo. Nuestra labor como defensores de la fe es llevar a la persona al lugar en que su idea le conduce. Algunas personas no reflexionan en la consecuencia lógica de sus ideas, simplemente se limitan a creer sus ideas, pero no se preguntan a dónde me lleva esto si lo llevo a su consecuencia natural. De eso se trata esta táctica en particular. ¿Cómo funciona? Bueno, demuestra la falsedad de una idea, asumiendo temporalmente que es verdadera y mostrando que ésta lleva a una contradicción o a una conclusión absurda. En cierta manera, tú tienes que tomar el punto de vista de tu objetor, tú tienes que tomar la posición por el bien del argumento y llevarla entonces hasta donde ésta conduce. Si conduce a una consecuencia absurda o ilógica, deberíamos señalarlo para que la persona, si no lo ha hecho, se dé cuenta de la incompatibilidad de esa idea con la realidad. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que pudiéramos dar para hacer esto en la práctica? En una conversación con un no creyente, una idea en particular, ¿cómo yo la llevo a su consecuencia lógica o ilógica en este caso, o absurda? Bueno, en primer lugar, asume la perspectiva ajena, asume la idea del interlocutor, acepta el punto de vista de la otra persona por el bien del argumento, di que sí, ok, tu postura es tal, bien. Luego señala el absurdo, súmate o mentalmente, tienes que reflexionar mentalmente acerca de la idea para ver dónde conduce. Si encuentras un problema, señálalo, invita a la otra persona a considerar las implicaciones de su opinión y el absurdo al que lleva. Tú vas a hacer una especie de ejercicio mental. Mientras la persona está esbozando su idea, mientras la persona está declarando su argumento, tú tienes que pensar, lo que él está diciendo, ¿a qué conduce? ¿A qué me lleva? Si yo practico eso, ¿cuál es el resultado? Finalmente, corrección, dirige a la persona a la correcta interpretación de la realidad. ¿Cómo se ve eso? ¿Y hay evidencia de eso en algún lado? Bueno, curiosamente nuestro Señor Jesucristo utilizó algo parecido a esto y hemos citado este pasaje en otras clases, pero miren cómo en Mateo capítulo 12 el Señor utilizó precisamente la reducción al absurdo, que también es como se conoce esta táctica, algunos la llaman quitar el tejado, quitar el techo. En primer lugar, en Mateo 12, cuando los fariseos señalaron que Jesús sacaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, Belcebú, Jesús señala lo absurdo de esta idea diciéndoles: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás expulsa a Satanás, este está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su casa? Es absurdo. Satanás no puede expulsar los demonios porque entonces estaría jugando contra sí mismo. Luego el Señor señaló la corrección diciendo: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa es la forma como el Señor lo hizo, y lo hizo en otras ocasiones, pero esta quizás es la más evidente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, permitir que la persona enfrente la consecuencia lógica de sus pensamientos. Hay ideas, repito, que llevadas a su extremo son absurdas o ilógicas. Yo tengo algunas aquí a continuación que me gustaría simplemente presentar y que alguno de ustedes se anime a refutar
o a llevar a la consecuencia lógica o ilógica o absurda de la misma. Nací homosexual, por tanto no es algo malo. Debes ser libre de experimentar tu sexualidad. El aborto es una decisión personal de la mujer y nadie debería interferir. El feto no es un ser humano hasta que nace. La eutanasia es una decisión personal y nadie debería interferir. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo llevar estas ideas a su absurdo, practicadas en la vida real? ¿A dónde nos llevan dichas ideas? Por acá tenemos el primer voluntario. Si puedes ayudarme, por favor, mi hermano, con el micrófono, Juan José. La primera. Bien. Vayan pensando en los demás. ¿Cuál quieren elegir? Adelante. Buenos días. La primera implica que cualquier cosa con la cual nosotros hayamos nacido es bueno. Por ende, cada hombre que desea muchas mujeres está bien en su forma de actuar porque nació deseando muchas mujeres. Entonces, si esa lógica se le aplica a cualquier cosa con la cual no nazca, entonces nada sería malo. Ok. Imagínate que yo nací con una convulsión, una compulsión hacia matar personas. Yo nací con una inclinación a asesinar gente. Es natural, por tanto es bueno. O más aún, yo pudiera decir, bueno, yo nací con homofobia. Yo soy homofóbico de nacimiento. Entonces no está mal que yo sea homofóbico. Así como no está mal que tú seas homosexual, yo nací homofóbico y no está mal que yo naciera así. Es decir, que nacer, y eso no necesariamente es verdad, dicho sea de paso, nacer con una inclinación o tener un defecto de pensamiento al nacer, tener una enfermedad incluso mental, no significa que eso sea bueno, porque es natural. La segunda, debes ser libre de experimentar tu sexualidad. ¿Cuál es la consecuencia a la que nos lleva esta idea? Si la llevamos a su extremo, ¿qué nos diría? Por aquí. No, eso nos lleva a la promiscuidad y a la poligamia, porque cualquiera que tenga un deseo sexual está libre de experimentarlo, sea tu esposa, sea tu esposo. No hay ningún tipo de compromiso, el matrimonio no tiene ningún sentido. Por ahí no pudiéramos ir. Y pudiéramos llevarlo aún más al extremo y decir, ¿tú eres libre de experimentar tu sexualidad con menores de edad, por ejemplo? Obviamente que esa persona probablemente te va a decir, no. Con tus hijos también. Mira, no, pero ese señor lo que quiere es experimentar su sexualidad, tiene que dejarlo ser. Entonces no es verdad que eres libre en absoluto de experimentar tu sexualidad con quien quieras, porque la libertad mía tiene límites. Yo no puedo simplemente tomar a otra persona para experimentar mi sadismo con esa persona. No, porque esa persona tiene valor, esa persona tiene dignidad y yo no puedo sobrepasar eso. De modo que yo no soy totalmente libre para experimentar mi sexualidad. La tercera, el aborto es una decisión personal de la mujer y nadie debería interferir. Es muy común, dicho sea de paso, cuando se habla del tema del aborto. Allá nuestro hermano, acá, Pedro Julio. Sí, si llevamos hasta el final, el punto de que una decisión mía, yo tengo un derecho propio y absoluto sobre esa decisión y nadie puede interferir, entonces con otras decisiones personales mías nadie debiera interferir, ni siquiera el Estado, ni siquiera el legislador que me ponga un límite, que me ponga un tope. Entonces yo voy a ser libre de hacer lo que sea. Por demás, aquí no solamente estamos hablando de una decisión personal que te afecta a ti, afecta a otro ser que es una criatura independiente de ti y a la cual debiéramos respetar. Y estamos hablando del derecho primario, que es el derecho a la vida. Tú dices que nadie puede interferir con tu decisión, pero el punto es que tú estás decidiendo por otro también, que es otro ser, distinto a ti. Ok, tú podrás tener derechos sobre tu persona, pero no deberás tener derechos sobre la otra, y máxime para quitarle la vida. Entonces el punto es que aquí no simplemente es una decisión tuya, tú estás decidiendo por otro que no puede interferir en tu decisión, un indefenso. Así es, buen punto.
Cuarta, el feto no es un ser humano hasta que nace. ¿Cómo responderíamos a eso? ¿Cómo llevaríamos eso hacia el absurdo, hacia la consecuencia ilógica de la declaración? De este lado, no han dicho nada. Por acá, tengo una mano. Allá. Buenos días. Automáticamente se produce lo que viene siendo ya las primeras etapas de un feto, ya es una vida. Lo que quiere decir que se cayó el argumento, porque dice el feto no es un ser humano hasta que nace. Es un ser humano ya estando adentro, formándose ya la primera etapa. Así que sí es un ser humano y sí es una vida. Científicamente comprobado. Ok. ¿Alguien más? Tengo una mano alzada de este lado. Y vaya pensando alguien en la última. La eutanasia es una decisión personal y nadie debería interferir. Sí, buen día. Con relación a ese punto, cuando una vaca tiene un becerro, están esperando que nazca un becerro. Si es un ave en extinción, lo promueven para que nazca eso. Sí, que eso no tiene un argumento real, porque si es un ser que está en la vida, es un ser humano. Ese es un argumento bien sencillo de debatir o de rebatir. Ok. Y finalmente, el número 5. ¿Cómo decirle a alguien que esboza un argumento como este? ¿Cómo responderle? Por acá, Lorena. Cuando están diciendo que nadie debería interferir, finalmente la eutanasia es interferir en la vida que solo el Señor ha decidido en qué momento va a acabar. Entonces, alguien sí está interfiriendo en la decisión que el Señor ha tenido. Interesante. Bien, mis hermanos, algunas de estas declaraciones no son necesariamente el fruto de la reflexión profunda que una persona ha tenido en ellas. Nos toca a nosotros, como creyentes, reflexionar en ellas y hacer ver a la persona a dónde conduciría vivir de esa manera. Y de eso se trata esta primera táctica, llevar el argumento al absurdo o reducción, como se conoce también. El segundo del día de hoy, que es el quinto, cuestiona las presuposiciones. ¿Recuerdan lo que es una presuposición que vimos en la segunda clase de apologética cristiana? ¿Alguien recuerda lo que es una presuposición? Yo les voy a recordar. Son las creencias fundamentales o supuestos básicos que una persona acepta como punto de partida para interpretar la realidad, el conocimiento y la existencia. Las presuposiciones son aquellas cosas que creemos antes de creer o creemos para conocer. Son aquellas ideas que no necesariamente hemos demostrado, son aquellas ideas que no hemos puesto en experimentación, sino que simplemente las asumimos por fe, de alguna manera. Por ejemplo, yo asumo que yo existo, yo asumo que soy un ente personal, yo asumo que puedo entender el mundo en el cual me relaciono, yo asumo que el lenguaje puede ser suficiente para comunicar mis ideas y otra gran cantidad de presuposiciones. Cuando vamos a hacer apologética por igual, tenemos que pensar, escuchar las presuposiciones de nuestro interlocutor y cuestionarlas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, examina críticamente las presuposiciones para determinar si son consistentes con la realidad, es lo primero. Esa presuposición se corresponde con lo que realmente existe. Si son observables o capaces de proporcionar respuestas satisfactorias a las grandes preguntas de la vida. Cuando escuchamos a los demás, tenemos que cuestionarles acerca de lo que ellos creen y si lo que ellos creen responde a aquellas cuestiones fundamentales que toda persona busca responder. Y vamos a ver más de esto en breve. En primer lugar, deberíamos escuchar
para entender la cosmovisión del interlocutor. Una y otra vez hemos recalcado la importancia de escuchar bien, la importancia de prestar atención y aclarar, si es necesario, la comunicación de nuestro interlocutor. En segundo lugar, debemos analizar la coherencia para exponer fallos lógicos internos. Luego, contrastar con la realidad para conectar con la observación. Y por último, hacer grandes preguntas para revelar las limitaciones existenciales y presentar la fe cristiana como una solución consistente. Vamos a ver cómo se ve esto ahora, no se preocupen. Pero la idea es que comenzamos con escuchar y terminamos brindándole al interlocutor una alternativa a su presuposición. Un ejemplo, o antes que eso, déjenme compartirles una cita. Quien escribió el libro que les mencionaba la semana pasada, Tácticas, Gregory Cole, dice: cada persona que rechaza la verdad del Dios que está ahí queda atrapada entre la forma en que afirma que es el mundo y la forma en que el mundo es en realidad. Las presuposiciones deberían llevar al ser humano a entender cómo funciona el mundo realmente. Muchas personas tienen presuposiciones que no se corresponden con cómo el mundo es. No son practicables, no son viables. Y vamos a ver de qué se trata eso ahora. Un ejemplo: no creo en Dios, todo es materia y azar. No creo en Dios. Primero, entonces, ¿crees que el universo y la vida surgieron por casualidad? De esa manera, o por medio de esa pregunta, yo puedo aclarar la presuposición de mi interlocutor. Analizo la coherencia. ¿Cómo explicas que el azar produce leyes físicas tan precisas? ¿Cómo podrías tú explicar las leyes físicas producidas por el desorden o el despropósito? Y noten, otra vez utilizamos las preguntas. No hacemos afirmaciones, no hacemos declaraciones enfáticas, simplemente cuestionamos la afirmación de nuestro interlocutor por medio de una pregunta. Contrastar con la realidad. ¿Por qué confías en tu mente para razonar si es solo el producto de un proceso aleatorio? La realidad es que todos los que dicen esa declaración confían en sus capacidades mentales, aun cuando creen que su mente es el resultado de un proceso no guiado, aleatorio, sin propósito. Sin embargo, entienden que su mente es capaz de encontrar propósito y de encontrar verdad. En cuarto lugar, cuestiónales con las grandes preguntas. Si todo termina en la nada, ¿de dónde obtienes tu sentido de propósito en la vida? Si verdaderamente piensas que somos producto del azar, de la casualidad ciega, ¿por qué tener un propósito en la vida? ¿Y de dónde lo sacas? Lo lógico sería que viviéramos sin propósito. Viviéramos así como fuimos creados, viviéramos en consecuencia. Y por último, la alternativa cristiana. Si Dios, un Dios racional, creó todo, explica tanto el orden como nuestro deseo de propósito. La fe cristiana da cuentas del orden que vemos en la realidad y del propósito que cada ser humano busca encontrar en su vida. Si Dios no existe, ¿de dónde el hombre obtendrá el propósito? Otro ejemplo: la moralidad es solo instinto evolucionista. Algunas personas dicen la moralidad no existe, Dios no existe, sino que las cosas buenas y malas se determinan en base a aquellas cosas que nosotros, por medio de la evolución, hemos llegado a concluir que nos permiten subsistir. Entonces, ¿crees que el bien y el mal son solo productos de la evolución biológica para beneficiar a la especie? Aclarando la idea. Si la moralidad es solo instinto, ¿por qué a veces actuamos contra nuestra propia supervivencia, como sacrificándonos por otros? ¿O no debería el instinto siempre priorizar al individuo? Nosotros
debemos llevar a la persona a pensar, una persona que piense como lo que está en la pantalla, cuando tú sientes la obligación de ayudar a alguien, aún en contra de tu voluntad, aún en contra de tu satisfacción personal, ¿cómo tú explicas eso? Y C.S. Lewis menciona un ejemplo muy concreto de alguien que escucha el grito de una persona en un río. Esa persona se está ahogando y yo estoy del otro lado del río y escucho sus gritos. Mi instinto de supervivencia, ¿qué me dice? No saltes. Yo no quiero ahogarme también. Sin embargo, hay otro instinto dentro de mí que me dice, salta, ayúdalo. ¿Cómo yo decido entre ambos instintos? ¿Y por qué ese otro instinto va en contra de mi instinto de supervivencia? Es lo que la moralidad evolucionista no explica. Luego contrasta con la realidad, porque sentimos que algunas cosas como la tortura son intrínsecamente malas, incluso si no afectan nuestra supervivencia directa. De hecho, aun cuando alguien que es una persona que nos hace daño, una persona que nos infringe dolor, aun cuando esa persona es tratada de una manera desproporcional, injustamente desproporcional, nosotros tenemos una espinita en nuestro corazón que nos dice eso está mal, aun cuando esa persona te ha causado dolor. Las grandes preguntas: si la moralidad es solo evolución, ¿cómo decides qué instinto seguir cuando chocan, como el egoísmo versus el altruismo? ¿Cómo yo decido aquel instinto que me dice toma tu dinero y disfrútalo para ti, y aquel otro que me dice ayuda a aquellos que están en necesidad? Finalmente, si el cristianismo es cierto, Dios dice que nos dio una ley moral en nuestros corazones, y esto explica tanto por qué sentimos un estándar objetivo que va más allá de la biología, aún en contra de nuestro propio bien. Esta verdad bíblica explica por qué nosotros sentimos una obligación moral, aun cuando no nos conviene personalmente hacer algo. Sentimos que es nuestro deber, y de hecho, sentimos culpa cuando no lo hacemos. Por eso, un famoso apologista suele preguntar en sus conferencias a sus oyentes, ¿por qué sientes culpa? ¿Por qué sientes culpa? ¿De dónde viene ese sentido de culpa? Y lo que él buscaba con esa pregunta es hacer conscientes a sus oyentes de que hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos acusan cuando no hacemos aquello que entendemos que debemos hacer. Y la moralidad evolucionista no explica esto. Ahora bien, yo quiero que ustedes piensen un poquito más en esto y cómo hacerlo. Solo creo en lo que puedo ver y tocar. Yo quiero que ustedes ahora, con alguien a tu lado, trates de responder a esta afirmación. Solo creo aquellas cosas que puedo ver y que puedo tocar. Y que tú utilices este procedimiento de escuchar, analizar, contrastar, presentar las grandes preguntas y la alternativa. Les voy a dar unos minutos, 3 o 4, para que lo discutan entre ustedes y luego un par de valientes puedan compartirlo con los demás. Bien, ¿hay alguno que pudiera dar una respuesta pública aquí a alguien que lo cuestione con esta afirmación? Solo creo en aquello que puedo ver y que puedo tocar. Tengo varias manos. Vamos a dar la oportunidad a alguien de este lado que no ha intervenido, por allá atrás.
Solo un pequeño ejemplo. Antes de que se inventara el microscopio, las bacterias y los gérmenes seguían existiendo, aunque no se podía demostrar en aquella época. Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Aquí? Si hay alguien de este lado que quisiera participar, tengo a alguien allá. Bueno, alguien allá y alguien aquí. Sí, el afecto natural. ¿El qué, perdón? El afecto natural, la persona lo tiene, no lo puede ver ni lo puede tocar y debe creer en eso. ¿Te refieres al afecto? El afecto natural, el amor, por ejemplo. Ok, ya entiendo. Las emociones, el amor, por ejemplo. Bien. Allá atrás. Pero recuerden, parte del proceso no es solamente analizar la coherencia o no, sino que puedan contrastar con la realidad, cómo eso no se corresponde con la realidad en la que la persona vive y cómo eso no responde a las grandes preguntas que una persona puede tener acerca de la vida. Nunca he visto una fotografía del hambre, pero el hambre existe. Bueno, pero se siente. Ok, ¿y de este lado? Allá. Bueno, analizar coherencias para exponer fallos lógicos ¿Y internos. pudiera colocarte el micrófono más cerca, por favor? Analizar coherencias para exponer fallos lógicos internos. La gravedad no se puede ver, pero la gravedad existe. Son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso se ve cuando usted deja caer algo. So, ahí sí hay problema. Okay. ¿Y cómo esa afirmación falla en responder las grandes preguntas existenciales? Si tuvieras que preguntarle algo de la realidad trascendental que esa afirmación no responde, ¿cuál sería? Tengo una mano allá y tengo aquí por acá otra mano. Que cómo se puede creer en la historia de la humanidad y cómo ha evolucionado el ser humano si eso es lo que nos cuentan en las escuelas, universidades y no se ha estado ahí ni se ha visto, eso es lo que nos contaron, pero es obvio que sí pasó. Ok, bien. De este lado una última persona, aquí. Buen día. Siguiendo la mano con lo que él estaba comentando, una pregunta que yo pudiera hacerle, que si él se tirara de un cuarto piso, ¿se quedaría en el cielo o caería al piso? ¿Y qué tú lo llevarías a pensar? Es decir, ¿cuál es el punto de la pregunta? El punto de la pregunta sería que él no puede ver quizá la gravedad, o él entiende que no la puede tocar, pero existe, va a caer en el piso. Ok. Hay otras cuestiones de la realidad que no se pueden tocar ni ver, pero existen, como las leyes de la lógica o las matemáticas. De modo que, el lenguaje, las ideas. Esa idea que él tiene no se puede ver ni tocar, por ejemplo. Sin embargo, él la cree, la afirma. Ok, vamos a ver la última de las tácticas que veremos el día de hoy, la número 6. Identifica falacias lógicas. En el debate, en la argumentación, tenemos que estar apercibidos acerca de los errores de argumentación que pueden tener nuestros interlocutores. Y eso se conoce comúnmente como falacias lógicas. Explícitamente hablando, son errores en el razonamiento que invalidan o debilitan el argumento. Se trata de razonamientos que parecen válidos a simple vista, pero que contienen fallos en su estructura o en su forma en que se presentan. Cuando alguien está conversando con nosotros, deberíamos ser lo suficientemente reflexivos para, antes de tratar de refutar sus argumentos, identificar lo defectuoso de esos argumentos. Y cuando identificamos que un argumento es defectuoso, deberíamos señalarlo, no tratar de responderlo. Algunas de las falacias lógicas más comúnmente utilizadas. En primer lugar, la conocida como ad hominem o ataque personal. Atacar el carácter de una persona
en lugar de su argumento. Eso es muy, muy, muy común. A los cristianos se nos suele decir, no puedes tomar en serio el cristianismo porque muchos de sus líderes son hipócritas. Y quien lo hace piensa que es un argumento válido porque para él es válido. Ahora, ¿cómo tú responderías a ese tipo de argumentación? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué palabras utilizarías para responderle? Y repito, es un argumento que vas a escuchar una y otra vez. Si no lo has escuchado, lo vas a escuchar una y otra vez. Aquí, Ender. Ok, siempre habrá hombres hipócritas. Alguien respondía a un argumento similar. Decía una persona, yo no creo en el cristianismo porque hay muchos tontos que son cristianos. El interlocutor le dice, bueno, hay tontos que son ateos, ¿y cuál es el punto? ¿Qué hacemos? ¿Lo sumamos y damos una respuesta en base a la cantidad que hay en cada uno? O sea, ¿qué demuestra eso? ¿Alguien más puede dar una respuesta a esta aquí, mi hermano? Repítelo para que los demás te escuchen. Aunque hay billetes falsos de dinero, por eso no existen que todos los cristianos sean falsos o hipócritas. Y no deja de existir el billete verdadero. De hecho, exactamente. Porque hay verdaderos es que hay falsos. Si Sí. no, no tendría sentido que hay billetes falsos. Pudieras decir algo como, entiendo tu frustración, y ahí es importante empatizar y decir, entiendo que pudieras sentirte frustrado porque hay creyentes que son hipócritas. Yo también me puedo sentir frustrado, pero esto parece un ataque a personas específicas, no al cristianismo en sí. Cuando alguien dice, yo no creo en el cristianismo porque hay cristianos hipócritas, no está tomando en cuenta un aspecto del cristianismo. Que un cristiano hipócrita está siendo hipócrita a pesar de su cristianismo, en contra de su cristianismo. Eso no demuestra la inviabilidad del cristianismo, sino que ese creyente no está siendo coherente con la enseñanza cristiana. Eso es un punto. Otro de los argumentos o falacias lógicas es el hombre de paja. Quizás alguno de ustedes también lo ha experimentado. Exagerar o distorsionar un argumento para refutarlo. Y la idea es, tú haces un hombre de paja, el cual tú puedas manipular fácilmente, el cual tú puedas sujetar, quitar, derribar. El cristianismo es machista porque dice que la mujer está por debajo del hombre. ¿Cómo responderías a esta afirmación? Allá, Leandro. El cristianismo fue el que instituyó que el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó la iglesia, y Gálatas 3:28 habla de que somos el hombre y la mujer somos iguales. Bien, bien. Alexis, aquí delante. Si fuera machista el cristianismo, ¿cómo se explicaría que el líder del cristianismo, Jesucristo, murió en una cruz y no fue una mujer? ¿Cómo tú le dirías que murió por una mujer? O sea, tú le dices murió por una mujer. No. Que si hubiese sido machista. Y no murió una mujer, ya entendí. Bueno, interesante, nunca lo había pensado de esa manera. Pudiera decir algo como, esta es una distorsión del verdadero mensaje del cristianismo, porque la Biblia enseña que el hombre y la mujer son igualmente dignos, hechos a imagen de Dios, con roles distintos. Recuerden, en esto es importante no solamente ser veraz, sino también ser cordial, para no perder a la persona. Una tercera falacia es el falso dilema. La idea es presentar solo dos opciones como si fueran las únicas opciones posibles y si fueran mutuamente excluyentes. O aceptan la ciencia o crees en el cristianismo. No puedes hacer ambas cosas. De verdad, en serio. ¿Cómo responderías? Vimos en una clase anterior, de hecho, cómo nosotros podemos lidiar con esta
acusación de que hay una guerra entre la fe y la ciencia. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Qué dirías? Parece que lo olvidaron. Aquí. Hermano, te hemos puesto a caminar hoy. Sorry. Pero recuerden, estoy tratando de hacer fiel a mi promesa de que haría la clase más participativa. Aquí en la esquina. Bien, yo respondería que la misma ciencia proviene de las creencias cristianas, porque la misma idea cristiana fue la que llevó al hombre a hacer ciencia, a verificar y a refutar esas ideas que ellos tenían para poder experimentarlas. O sea, no se puede separar una de la otra. Bien. Sí, lo que decíamos en aquella ocasión era... Bueno, usted quiere decir algo, mi hermana. Adelante, Orquídea. Como usted dijo, que pueden ir juntas. La diferencia está si la ciencia es verídica o es falsa, y si el cristianismo que la persona que está exponiendo el cristianismo es falso o verdadero. Ahí es que está la diferencia. Ok, bien. Recuerden que en la clase que hablamos de este tema decíamos que la ciencia moderna fue precisamente concebida en un mundo occidental cristianizado, y que fue la concepción cristiana de que el mundo tiene un creador inteligente y que el hombre está hecho a imagen de ese creador, y que por tanto puede entender, descubrir y manipular la creación, que los hombres comenzaron a hacer ciencia. Contrario a lo que pasaba en Asia, que entendían que el mundo era un ser el cual era eterno, divinizado, y que por tanto los seres humanos no tenían derecho a manipular. Los hombres comenzaron a hacer ciencia bajo una filosofía teísta, cristiana de la realidad. Pudiéramos responder, esto es una falsa dicotomía, porque muchas personas han sido científicas y cristianas a la vez, y hay muchísimos ejemplos como los que mencionaba en aquella clase. Un par más de falacias lógicas. Apelación a la autoridad. Es usar una autoridad no calificada e irrelevante para un punto. Aquella muy famosa. Einstein no creía en un Dios personal, así que el cristianismo es falso. ¿Cómo darías una respuesta a la declaración que está en la pantalla? Está usando una autoridad muy conocida, muy respetada. ¿Cuál es el problema con esta afirmación? Es una mano, allá. Buenos días. Bueno, la respuesta que yo le daría es que Einstein era un ser humano, por lo tanto puede tender a equivocarse. Y el hecho de que él haya dicho de que no creía en un Dios personal, tampoco negó que Dios existía. Entonces, eso no apela a que el cristianismo sea falso o no, porque es una persona que puede equivocarse. Y por otro lado, ¿cuál era el campo de estudio de Einstein? La física. ¿La física puede demostrar la existencia de un Dios personal? ¿Tiene la física esa capacidad? Es decir, que lo que Einstein estaba diciendo no necesariamente correspondía al campo de estudio que él dominaba. Y esa es la falacia de usar una autoridad no apropiada. Usan un nombre para decir simplemente porque él lo dice es verdad, pero no necesariamente eso responde al argumento. Otra más, apelación a la emoción, usar emociones en lugar de lógica para persuadir. ¿Cómo puedes pedirle a una mujer que mantenga un embarazo producto de una violación? Eso es cruel. Cuando las emociones están involucradas, la conversación se hace complicada. Y tenemos que navegar con mucha cautela, porque pudiéramos, aún teniendo la razón, herir. Y aún teniendo la razón, cerrar la puerta de la conversación. De modo que la forma en que respondemos a un argumento emocional como este debe ser muy cuidadosa. ¿Cómo tú responderías?
por acá y acá. Tengo dos manos, aquí y acá. Bueno, cuando dice, ¿cómo puedes pedirle a una mujer? Si puedes colocarte el micrófono más cerca. Sí. ¿Cómo puedes pedirle a una mujer que mantenga un embarazo producto de una violación? Eso es cruel. Bueno, es cruel, la violación es cruel, pero la criatura que está ahí no tiene culpa de que su madre fue violada. Buen punto. Empezar por ahí, la violación es cruel. Ser empático, porque no deja de ser cruel. Por acá, Abraham. Bueno, primero yo le diría que el hecho de una violación ya es algo que ha pasado muy malo. O sea, la experiencia de pasar por esa violación es algo que generalmente siempre produce dolor y traumas en la mujer que fue violada. Pero sería interesante conversar con esas mujeres, y han habido conversaciones con ellas, qué ha pasado con esas mujeres que fueron violadas y que eventualmente llevaron a cabo el aborto, y cuál fue su experiencia post ese proceso. Y hay evidencias, y hay encuestas, hay mucha información que dice que el proceso es más doloroso, es más traumático, y pasan por un proceso de depresión profunda, y que no así ha pasado con aquellas que han decidido preservar la vida del bebé y lo que produce con ellas luego, o lo que pasa con ellas luego de que tienen una experiencia con el niño. Entonces, ver qué pasa después. Es cruel el proceso por el que pasan, es doloroso el proceso por el que pasan, entonces tener esa conversación también con ellas. Bien. Pudiéramos responder también, el dolor de una violación es terrible. Otra vez, empezamos siendo empáticos. No dejamos de decir lo doloroso que es. Y debe ser tratado con compasión. Sin embargo, la pregunta clave es si el feto es un ser humano con derecho a la vida. Es decir, hacer que la persona que está conversando con nosotros vuelva otra vez al tema central de la discusión, que es lo que está en el vientre. ¿Es un ser humano? Y si es un ser humano, ¿no tiene derecho a vivir también? ¿No sería cruel, como dijo nuestro hermano, por igual negarle el derecho a la vida? Esa es la cosa que tenemos que dejar bien clara. Decía R.C. Sproul, la pregunta fundamental en el tema del aborto, la única pregunta realmente digna de ser respondida es, ¿lo que está en el vientre es un ser humano, sí o no? Lo que se responda a partir de ahí debería determinar si el aborto es bueno o malo. Alexis. O también traer el escenario con esa misma pregunta, ¿qué sería más cruel? ¿Matar al bebé o dejar vivo al que violó? O sea, cambiar el foco donde realmente no se hace nada con el que ha violado. Y eso sería una puerta de consuelo y escape de anhelar justicia para el que hizo eso. ¿Por qué no preguntarle, por qué no aplicar la pena capital al infractor, no a la víctima? Exacto. Porque al final el aborto es aplicar la pena capital al bebé. Al culpable. Bueno, exactamente, al inocente. A la víctima. Sí, exacto. Y el victimario, de hecho, hay quienes abogan por el aborto y al mismo tiempo por la eliminación de la pena capital. O sea, una incoherencia increíble. Total. O sea, el criminal no debe ser matado, no debe ser ajusticiado de esa manera. El bebé sí puede ser matado. Por último, apelación a la ignorancia, una falacia lógica adicional, afirmar que algo es verdad porque no se ha probado lo contrario. No hay evidencia física de la existencia de Dios, así que Dios no existe. Pudiéramos responder, ya por cuestiones de tiempo, la ausencia de evidencia física no significa que algo no exista. Muchas realidades no son físicas, pero son reales, como las leyes matemáticas o el amor. Y nuestro hermano decía hace un rato que hasta épocas recientes en la historia, los átomos no eran visibles. No había una evidencia visible de su existencia. Sin embargo, eso no quería decir que no existiera. Estas son algunas, y hay muchas otras, mis hermanos,
de las falacias lógicas, errores en la argumentación que son utilizados por no creyentes para contrarrestar el cristianismo. Ahora bien, también es cierto, ¿sí? Sí. Por eso en clases anteriores hemos hablado de que la existencia de Dios tiene diferentes maneras de presentarse, desde los aspectos físicos o aspectos emocionales, históricos y demás. Pero el punto es, y decía, que estas falacias no solamente son cometidas por los no creyentes. Nosotros tenemos que cuidarnos de, a la hora de defender nuestra fe, no cometer errores de argumentación como estos. Porque sin duda que también nosotros somos culpables a veces de argumentar de forma defectuosa acerca de lo que creemos. Quiero terminar con esta cita de Francis Schaeffer. La verdad conlleva confrontación. La verdad exige confrontación. Confrontación amorosa, pero confrontación al fin y al cabo. Es ineludible que cuando estemos compartiendo nuestra fe con otros, tendremos que contradecir las ideas de otros. Y mucha gente no reacciona de forma amable cuando sus ideas y sus ideas básicas son contradichas. Y tenemos que tener mucho tacto, mucha sabiduría, paciencia y elegancia para corregir a los demás. Ahora, que la persona se ofenda por el contenido de tus ideas y no por la forma en que tú defiendes tus ideas. Y yo creo que es una parte extremadamente importante cuando estamos hablando de defender nuestra fe. Mi hermano, con esto terminamos. Buenos días. Yo quiero dar acercarte el micrófono. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, los pastores y maestros y los líderes que nos están ustedes obedeciendo el mandato del Señor. Ya como maestros, el Señor dice que al que se le da la gran responsabilidad de ser maestro, pues se le va a exigir mucho. Y yo quiero felicitarles por el trabajo que están haciendo de equiparnos como iglesia, como pueblo de Dios, para nosotros poder presentar defensa precisamente de la sana doctrina ante un mundo donde tantos y tantos necios e insensatos están queriendo hacer del mundo un Sodoma y Gomorra. Entonces, ciertamente nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser sabios, y la sabiduría comienza por el temor al Señor. Entonces, es una invitación a que cuando uno, por ejemplo, tiene una crisis económica, se les recomienda reducir gastos. Bueno, dejo de esto está superfluo, esto puedo eliminar esto. ¿A dónde yo quiero ir? A que nosotros debemos reducir el tiempo que mal invertimos en las redes sociales para invertirlos y enfocarnos en desear, en buscar, en anhelar, en conocer la palabra del Señor, para ciertamente poder ser un ejército como tal, que el Señor nos dice que somos parte de su ejército, y estar listos para presentar defensa de la palabra. Amén, amén. Así que, mis hermanos, recuerden estas tres, gracias mi hermano, recuerden estas tres herramientas. En primer lugar, cuestiona o lleva las ideas de tus interlocutores a su consecuencia lógica, reduce al absurdo esa idea. En segundo lugar, cuestiona las presuposiciones de esa persona, dirígelos a las presuposiciones correctas. Y en último lugar, identifica y señala y corrige las falacias lógicas en su argumentación. En la clase que viene, que será la última clase, la 11ª, vamos a terminar entonces el tema de la apologética de una manera también aplicativa. Así que vamos a orar para que el Señor nos permita llevar esto de una manera natural en nuestras conversaciones con amigos y conocidos, de manera que podamos dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros ante todo aquel que demande razón de esta esperanza.